Muy buenas tardes a todos los seguidores de Región Campesina. Hoy tenemos un gran día, estamos celebrando el Día Mundial del Cannabis, el Día Mundial de la Marihuana, el famoso Día del 420. Para esta oportunidad tenemos la oportunidad de entrevistar a la doctora Lenis Rivera, donde nos va a comentar sobre qué es el cannabis medicinal. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo le ha ido? Hola, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo feliz aquí hablando de cannabis medicinal. Doctora, ¿cómo podemos utilizar el cannabis medicinal y en qué momento? Bueno, mira, esta es una gran pregunta para toda la comunidad de región campesina. Quiero contarles que en mi especialidad, que es dolor y cuidado paliativo, es súper frecuente que personas de avanzada edad vengan buscando alternativas para manejo del dolor, para manejo de diferentes síntomas asociados al dolor, como ansiedad, depresión, trastorno del sueño. Pero muchas veces las personas adultas dicen, doctora, pero ¿será que yo tengo que fumarme la marihuana? Entonces eso es como un tabú, ¿no? Les digo, no, tranquilos. Ya desde el 2016 la ley Galana ha aprobado el uso por prescripción médica de cannabis medicinal y se usa por medio de gotas que pues son debidamente tratadas en laboratorios específicos, evitando riesgos que pueda contener, por ejemplo, bacterias, metales pesados o pesticidas. Entonces, hoy por hoy es muy seguro. Doctora, hay un tema que usted tocó, es el tema de los riesgos y beneficios del cannabis medicinal. ¿Cuáles son? Pues mira, como todo es una planta y por ser planta no quiere decir que sea inocua, ¿sí? Hay algunos riesgos, por eso es bien importante asistir al médico, un médico entrenado, porque el cannabis es una planta que tiene 500 componentes. De esos 500 componentes, 120 se han aislado como cannabinoides y dos de ellos han sido los más estudiados, que son los que más suenan por ahí. CBD, cannabidiol o THC, tetrahidrocannabinol. A una persona que no tenga ningún antecedente podría usarlos, pero si existe antecedentes a nivel cardiovascular, a nivel mental, a nivel de órganos blancos como riñón, hígado, es muy importante la asesoría de un médico porque puede ejercer un efecto paradójico en el síntoma o en el asunto que se vaya a tratar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que sufra del corazón y no tenga bien controlada la tensión arterial o haya tenido un infarto reciente, si usa THC, pues se puede empeorar el cuadro. Entonces, los riesgos son debido a los síntomas o el motivo de consulta específico que tenga el paciente, pero este riesgo se mitiga mucho en el momento en que se acuda con un experto altamente entrenado. Y pues por supuesto los beneficios, como lo estaba mencionando, la literatura científica ha probado que funciona muy bien el cannabis. Se empezó específicamente para el tema de la epilepsia, por ejemplo el CBD, altamente usado en Estados Unidos para el tema de la epilepsia, pero hoy por hoy la literatura científica ya lo ha aprobado para la ansiedad, entonces es un excelente ansiolítico como relajante muscular, como antioxidante que funciona muy bien también para Doctora Lenny, es que ya he escuchado varios puntos que tienen que ver con la salud mental. Y esa es mi próxima pregunta. ¿Qué relación tiene o qué beneficios tiene el cannabis para el tema de la salud mental? Teniendo en cuenta que la salud mental se vio afectada para todos los colombianos en tiempo de pandemia y posteriori. Exacto. Pues mira, esto sí es bien importante. Yo termino de contarte que también el cannabis funciona muy bien para el dolor crónico, dolor oncológico, por ejemplo, en náuseas, vómito, posquimioterapia, en anorexia, que es disminución del apetito en pacientes con VIH y cáncer. Entonces, imagínate que todos estos componentes tienen un componente de salud mental. Cualquier persona que tenga un diagnóstico ya va a sentirse enfrentado a nivel mental
unos cambios específicos. Entonces, aquí introducimos el cannabis medicinal en el tema de la salud mental, teniendo en cuenta unas escalas específicas, precisamente para tener en cuenta que no exista abusos de otro tipo de sustancias. Realmente el cannabis medicinal es diferente al cannabis fumado, porque cuando se fuma el cannabis se fuma todos los componentes que están allí, pero cuando se hace de forma medicinal hay una extracción específica del componente que necesito, ya sea CBD o THC. Entonces, volvemos al mismo punto que es importante la figura del médico para poderlo prescribir, pero también se ha visto en la literatura que es muy seguro, o sea, usar el cannabis medicinal en gotas es muy seguro. Incluso hay algunos países, por ejemplo en Canadá, que fue donde yo me formé, que usan el cannabis vaporizado o fumado, pero de una forma muy responsable, o sea, saben exactamente qué están fumando y cómo lo están fumando, sin mezclas diferentes. De acuerdo a lo que que se conocen diferentes formas de consumir el cannabis, pero también han dicho que el cannabis tiende con el tiempo a que la persona quien lo consuma tenga pérdida de memoria. ¿Es real? Pues mira, es bien importante identificar las dosis, ¿sí? Por eso en medicina se inicia unas dosis muy lentas y se va aumentando. Y eso también depende del tipo de cannabinoide, como les contaba, si es CBD o THC. El THC tiende a ser como el coco, entre comillas, porque es el que tiende a pensar las personas que pueden producir psicoactividad y pueden producir cambios extremos. Entonces, por ese motivo es bien importante ir administrando unas dosis pequeñas e ir haciendo un ascenso o lo que nosotros llamamos titulación hasta encontrar una dosis adecuada. Lo que te comentaba antes, el cannabis puede ser, no es inocuo, ¿no? Entonces puede generar algún efecto secundario como el que estás mencionando, disminución en la memoria puede generarse, pero a dosis controladas no. Entonces, en el tema medicinal hay que hacer un seguimiento específico del paciente. Ya si tú me dices si es de consumo recreativo o de uso adulto, como lo estamos llamando acá en Colombia, claramente sí puede tener unas consecuencias y unas secuelas a largo plazo de su consumo. Doctora, para ya cerrando este capítulo del tema del cannabis medicinal en este especial del 420, consumir cannabis medicinal o de forma medicinal me puede inducir a consumir otras sustancias psicoactivas, claro está. Ok, la respuesta es no. La respuesta es no, aunque en la literatura científica identifica el porcentaje de adicción que pueden crear ciertas sustancias como el alcohol, la nicotina, el cannabis. Lo bueno, y yo lo digo siempre aquí en mi consultorio, es que es muy fácil el descenso, ¿sí? Descender las dosis de cannabis es muy sencillo, no te va a generar un síndrome de abstinencia, a no ser que las dosis sean extremadamente altas. Pero realmente hacer un descenso del cannabis medicinal es muy sencillo. Adicionalmente, mira que el cannabis ayuda a ser ahorrador de otros medicamentos. Por ejemplo, ahorra el consumo de opioides, que de eso sí hay muchísima literatura científica, ahorra el consumo de algunos ansiolíticos o inductores del sueño. Entonces, mira que empieza a cobrar una gran importancia y allí es donde hay que verlo sin estigma, verlo como un medicamento más que viene de la planta de la marihuana, pero por venir de la planta de la marihuana no lo hace tóxico o dañino. ¿Sí? Hay muchos medicamentos que vienen de las plantas también y se usan en la actualidad. Entonces, realmente la respuesta es no. Punto para finalizar esta entrevista, doctora Lenis. Si yo como ciudadano estoy viendo esta entrevista y dice, hey, veo una opción de consumir cannabis de manera medicinal, ¿qué es lo que primero tengo que tener en cuenta para no ir a cometer errores, para caer con personas adecuadas o médicos adecuados que sepan del tema? ¿Cuáles son unas 3 recomendaciones para yo escoger a un personal médico que me guíe por un buen camino del cannabis medicinal?
Pues miren, realmente en la actualidad ya muchos médicos tienen formación. De hecho, a eso es a lo que yo me dedico, a formar médicos. Entonces, no es un tabú. A cualquier médico, su médico tratante, su médico de familia, su médico general, les pueden preguntar. Si este médico no sabe, seguramente los va a remitir con alguna persona entrenada, pero ya no es misterio. Algunas personas me dicen como, uy, yo le puedo contar esto a mi cardiólogo, uy, le puedo contar esto a mi nefrólogo. Claro que sí. Esto ya es un medicamento que está abierto precisamente para ayudarnos a transitar de una forma diferente todos los síntomas asociados a estas diferentes enfermedades. Entonces, lo primero es pregunte sin miedo a su médico, a cualquier médico, al de su EPS, IPS, tratante, que seguramente los va a direccionar a un buen lugar. El segundo es tener en cuenta siempre usar productos de buena calidad, ¿sí? Tener mucho cuidado. Bueno, yo no estoy diciendo que lo artesanal sea malo, pero cuando hay antecedentes es bien importante no consumir cosas que sean artesanales, porque allí no hay una extracción específica de los cannabinoides y puede empeorar el cuadro. Entonces, es esas dos recomendaciones, y la tercera, pues claramente queda abierto todos mis canales para las preguntas que ustedes tengan para poderles dar una orientación específica el tema del uso del cannabis medicinal, pero no tengan miedo, porque ya a partir más o menos del 64 se identificó que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide dentro de nuestro cuerpo, hay cannabis, y a veces se baja ese balance y ahí es donde necesitamos introducirlo para que haya un equilibrio, una homeostasis. Entonces, pregunten con toda confianza porque ya el cannabis medicinal está abierto para todos. Muchísimas gracias, ya la escucharon, ahí está el Instagram de la doctora Lenis y el número de teléfono donde se pueden contactar. Ella se encuentra en la ciudad de Bogotá, todos los seguidores de Región Campesina se pueden comunicar con ella, preguntarle, ir y tener el mejor camino de consumir el cannabis y también quitarle un poco el estigma que tiene esta planta, la marihuana, el cannabis, y poder transformarlo y hacer parte de las dinámicas sociales y poder contribuir también a una mejor industria, porque en la próxima entrevista tenemos a Cannabis Industrial, donde están generando procesos industriales para mejorar el comercio del cannabis. Muchísimas gracias, doctora Lenis. Nada, le dejo las cámaras para que se despida de los seguidores de Región Campesina. Muchísimas gracias a todos los oyentes o las personas que ven Región Campesina. Aquí siempre estaremos para ustedes. Es importante siempre preguntar con los expertos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora.